Después de tantos años, ¿vale? Porque has comentado, bueno, que empezarías, nos lo has dicho antes, en el año 2000, 2002. Yo estaba ahí en esa época casi con el chupete, no, pero casi. Entonces, te quería preguntar, después de tantos años, habrás pasado por muchísimos mercados, habrás visto que unos son más para ti, otros que no. Entonces, después de esta experiencia, ¿en qué estás sobre todo centrado y cuál es tu rutina diaria de una persona que se dedica plenamente a los mercados financieros? Vale, sí, empecé por muchos mercados, muchas etapas, pasé por muchos palos. En aquella época empecé, me acuerdo, que es como aprendí. Empecé primero analizando acciones españolas, porque era algo que veías más por el teletexto. Pensar que antes se miraba las acciones por el teletexto de la tele. No existía yo me acuerdo en aquella época internet iba con un modem de 56K y no había portales económicos. O sea, el acceso a información era muy complicado. Yo por teletexto miraba cotizaciones, analizaba y en aquel momento analizaba con Visual Chart y Pro Real Time, que eran empresas que aún siguen existiendo hoy, que eran con lo que ahí se conoce como TradingView. Y entonces mi forma de aprender era ponerme la acción española, me ponía a Radio Intereconomía y analizaba, llamaba a la señora Pepe o el señor Manolo, pues mire, que para analista que me analice la acción de BBVA o de Santander o Telefónicas. Yo ponía pausa, no analizaba yo, entonces ponía play y comparaba con el experto para ver si me iba acercando o no, o más o menos iba entendiendo lo que decía, lo que no, y era la forma que iba aprendiendo. Entonces, ahí rápidamente me di cuenta que las acciones españolas pues es un mercado no recomendable para trabajar, y empecé entonces a testear desde futuros. Estuve un largo tiempo operando sobre todo el DAX alemán, también estuve tocando el SP500, el Eurostock también, el Bund, y entonces ahí estuve un largo periodo de tiempo. Ahí es donde realmente forjé la base de como trader del día a día, pegándome la sesión de London conforme había el mercado de Frankfurt, el mercado de London, día a día. Y a finales de 2007-2008 empecé a pivotar también a divisas, que realmente fue donde realmente di el gran boom a la hora de analizar sobre todo pocos pares, pero sobre todo el eurodólar. Ahí me especialicé mucho en time frames superiores y empecé a hacer operaciones bastante... Ya empezaba a ser, ya tardé años, pero empezaba a ser rentable, a ver ya realmente resultados muy buenos. Y a partir de ahí empecé ya a profesionalizarlo más, hasta que empecé a dar el salto a más tarde y empecé a derivar a activos como día de hoy, que ya empecé a tocar ya más. Bueno, durante el proceso empecé a sacarme formaciones para ser asesor internacional, financiero internacional, gestor de patrimonios, máster en mercados financieros. Todo formación que no era con intención de trabajar, porque yo ya de por sí mismo ya estaba contento con la gestión de mi patrimonio, el patrimonio familiar y lo que iba haciendo, pero eran cosas que siempre me dan acceso a formación que en aquella época era bastante justa. No existía un YouTube. Estoy hablando a lo mejor en 2008-2009 no existía YouTube. Entonces, tú querías información y tenías que ir a portales y tampoco estaban muy bien. Foros, sobre todo, como Xtrader o Rankia, también te podías un poco informar, pero ibas como tanteando y saltando de aquí a allí, pero no tenías algo. Entonces tenías que ir sí o sí a parar a formación más reglada o por lo menos cursos más con cara y ojos, y era por eso que accedías a ese tipo de información. Y a base de tener tiempo en el sector y conocer gente, empecé a contratar con gestoras de patrimonio y demás, y acabé ya profesionalizando más a partir de 2013-14 a la gestión de patrimonios de family office, de familias privadas de alto patrimonio, y a través de gestoras pues a realizar informes, pivotación de carteras, tal, a la vez que también iba gestionando mi propio patrimonio familiar con temas ahora con acciones, posicionamiento de carteras, divisas. Hay digamos dos partes del John Economist. Está la parte más agresiva que aún conserva de cuando empezó, que es del intradiario, de esa sesión de London que aún mantiene cada día, que opera divisas sobre todo más agresivamente, y también añadiendo últimamente algo también más de criptomonedas. Y la parte más conservadora, que es la que empieza después, que la que no se conoce tan públicamente, que es la ya de la gestión, informes, análisis de empresas, balances y demás, que es la que ya se prepara más de medio plazo. Entonces, para englobar todo esto, mi rutina, suelo levantar muy temprano. Sí que es verdad que ahora este mes de agosto, julio, se alteró un poco por un exceso de trabajo a nivel justamente de esta parte más patrimonial de empresas. Pero mi rutina estándar suele ser, yo me levanto muy temprano, sobre las 5 de la mañana, me levanto y lo que hago es, lo primero es ya, yo soy mucho más activo de mañanas que de noche. Eso lo comprobé en mi época que tuve de póker, que me costaba adaptarme a esos horarios. Entonces me levanto muy temprano a las 5 de la mañana, lo que primero que hago es ver cómo cerró Estados Unidos, cómo está moviéndose Asia en ese momento que está en pleno auge y cómo se prevé la apertura europea. A partir de ahí hago un poco de repaso de todo el tema macro, qué es lo que ha pasado, qué es lo que puede influenciar, si hay alguna noticia imprevista, alguna empresa, algún earnings, resultados y demás. Y a partir de ahí hago una foto de qué más o menos se prevé para esa mañana. Y esa es la información que os traigo para la sesión de primera hora, que es la sesión que suelo operar, que es de 8 más o menos de la mañana hasta 10:30, y que es la sesión más agresiva que tengo yo de cara a los mercados. Y a partir de ahí es cuando empieza mi faceta más desconocida, que es la que me ocupa casi todo el día, que es ya más de control ya a nivel de macro, análisis de balance, informes, gestión, pivotación de carteras, ya a una mentalidad mucho más
no, o sea, se conoce como institucional, pero es más de medio macro, que es más ya movimientos no tan intradiarios como lo que hago por la mañana, sino que es más de gestión de carteras, más al por mayor, digamos, que no tan a scalping micro como hago por la mañana. Increíble, o sea, de verdad, hay alguno ya diciéndote que gracias por tener este máster. Yo de verdad que tenía ganas de que vinieras para que te conocieran, porque estoy muy feliz de una persona que lleva 20 años que sabe cómo, o sea, que ha visto todo el proceso de los mercados financieros desde la parte más tradicional hasta incluso ahora que llevas también unos años, también te has enfocado un poco también a entender el sector de las criptos y de verdad, o sea, es un máster de todo lo que llevas aprendido, o sea, que brutal. Entonces, dicho esto, hay una cosa que siempre la gente nos comenta y que nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido en nuestras propias carnes, que es el tema de controlar las emociones cuando gestionas patrimonio. Dos cosas. Uno, cuando gestionas patrimonio de otras personas, ya te preguntaré ahí. Y dos, cuando gestionas, aunque sea tuyo, altas cantidades de patrimonio, ¿vale? Entonces, o sea, ¿realmente influyen tanto las emociones en estos dos casos? Y un poco cómo, si es que sí, ¿no? Porque entiendo que en gran medida sí, cómo un poco tú haces para batallar contra esas emociones y para que no te afecten en tu día a día. Vale, sí que influyen, sobre todo en la vertiente más especulativa a corto plazo, patrimonio personal y de familiar, porque no tienes barreras. Tú cuando haces, por ejemplo, una gestión a nivel más macro de Family Office, tú realizas unos test de idoneidad, la cual tú ya calificas el porcentaje de riesgo o más o menos el baremo o esa gestión más discrecional de que ellos qué es lo que buscan y tú a partir de ahí te vas amoldando, vas informándoles sobre qué movimiento vas haciendo, qué posicionamiento, pero siempre la última palabra, a no ser que te den el 100% de control de automatismo, que normalmente no se suele dar, vas bastante acotado. Entonces la parte de más psicológica no te afecta tanto porque vas como entre raíles, tú vas marcando hacia dónde hay que dirigir la bala, pero realmente ellos te van perfilando más o menos qué riesgo quieren asumir. Y tú lo vas diciendo siempre. Muchas veces por ejemplo, se hacen varios informes de cada inversión. Por ejemplo, la última fue en materias primas hace unos meses, que se analizó el petróleo cuando estaba en mínimos y demás, y se le dijo, bueno, tenemos un informe, digamos, por ejemplo, ABC, según la agresividad, según la afectación, según qué porcentaje queremos invertir en ese tipo de cartera, según el patrimonio que se gestiona. Y tú ya les das los escenarios, el riesgo que se puede asumir, dónde se puede llegar, dónde no se puede llegar. Entonces, quizás, quieras o no, que descargas, tú haces tu trabajo, pero descargas la responsabilidad de la decisión final que es por parte de ellos, si no te dan esta 100% de autonomía. Eso en ese aspecto descargas mucho. En el caso personal, sí que es distinto. Y ahí sí que es donde se nota mucho el tiempo y las etapas. Yo al principio de trader, yo recuerdo mi gran SL, el típico de que tienes un SL y lo vas retirando, lo vas moviendo porque crees que el mercado está equivocado, se va a girar. Yo tengo marcadísima la reacción de ese SL, que fue en el DAX alemán, acabar de palmar mucho dinero, levantarme, estaba en la habitación de casa de mis padres, en la planta de arriba, tirarme en la cama y decir, me acabo de reventar un sueldo, o sea, varios sueldos de que ella en momento era mi novia, que ahora es mi mujer, que ella está trabajando y yo aquí por tonterías o por falta de no seguir el plan de trading lo acabo de reventar. Yo en ese momento, por ese error, me castigué un año a no operar en tiempo real, solo para pulir ese aspecto, y a partir, ya digo, desde ese momento fue en 2006, nunca más me salté ningún plan de trading ni SL. O sea, se aprende a malas siempre, se aprende a base de golpes. Si no, cuesta mucho, y todos son etapas. El hecho de enfrentarte cada día al mercado es... en sí es de los trabajos más difíciles porque no tienes una supervisión. A diferencia de un tiempo que estuve trabajando como gestor de riesgos en una sala de trading, tú gestionas el riesgo de la gente y vas o menos viendo los parámetros como van trabajando los traders. Tú ahí puedes irlos puliendo. Pero cuando tú estás solo en casa, no tienes un cortafuegos. Entonces, si tú no te creas ese cortafuegos, siempre tienes ese peligro de caer en esos sesgos o en esos problemas psicológicos y son muy difíciles. Entonces, acabar puliendo eso, si no tienes ayuda de terceros, es a base de golpes. A base de golpes y sobre todo seguir para adelante. Y siempre ayuda mucho tener las cosas muy marcadas, saber que estás trabajando, es describir todos los escenarios posibles. Yo, por ejemplo, mi plan de trading tiene más de 85 páginas, donde estipulo, y no es un sistema muy extenso, pero ahí lo tengo todo estipulado. Ya hace tiempo que no lo miraba, pero antes yo siempre lo repasaba antes de cada sesión y siempre tenía chuletas a la vista, porque ante cualquier duda, y más cuando trabajas en temporalidades tan bajas de segundos o minutos, la reacción tiene que ser muy rápida, entonces no puedes dudar. Porque si dudas, normalmente dudas, y quieras o no, siempre te vas a dudar y a coger la opción mala. Entonces, a base de machacar eso, todos los escenarios tienes que tener más o menos desenvolupados. Es como ramas, se trabaja muy bien, eso me ayudó mucho el tema del póker, donde trabajas spots. Tú puedes trabajar el spot de 3-bet en potes forbeteados, no sé qué, y tú ese spot lo desenvolupas y sabes que en tal
tal variable, tal acción te lleva a tal otra. Pues todo eso desenvolupado, porque contra más lo tengas detallado, tienes menos margen a la improvisación y das menos margen a que psicológicamente hagas una acción errónea, lo que se llamaría una acción no positiva a largo plazo, porque siempre hay que mirar a largo plazo. Pero un problema psicológico que suele afectar mucho al trader es que tenemos una visión cortoplacista. Entonces, por muchos eventos de corto plazo, te afectan a largo plazo, cuando deberías mirar a largo plazo para cambiar acciones del corto plazo, al revés de lo que normalmente hacemos. Y todas estas acciones y sesgos es lo que acaba afectando negativamente. Por eso la parte psicológica es tan difícil de controlar y hay que trabajarla. Y muchas veces el peso del trabajo normalmente es mayor que no cómo crear la parte de análisis, lo que es más técnico que se conoce, que inicialmente el error normalmente suele ser volcar mucha más energía en crear la parte del sistema que no en sí el control de riesgos, la parte psicológica y sobre todo la gestión de riesgos.